So, as they introduced me, my name is Ryan Waldroup, Y ya me presentaron, mi nombre es Ryan Waldroup. and I've been working with Global Awakening for about 3 years. He estado trabajando con Global Awakening alrededor de 3 años. And I first started going to Global Awakening because of the school. Y yo primero comencé a ir a Global Awakening por la escuela. And I just realized I haven't even introduced myself to my translator, Y me acabo de dar cuenta que no me he presentado a mi traductor. and that you did the school. Y, GSI? Yeah. So I started with the summer intensive that he went to y yo comencé al programa intensivo de verano al que yo fui in 2019. en el 2019. My water bottle is leaning. Botella se está inclinando. And I did the school for 3 years, Y luego hice la escuela por 3 años. and then I got hired, and I've been working for 3 years Y me contrataron y he estado trabajando por 3 años for Global Awakening. para Global Awakening. And it's been amazing to go around all over the place and see the children of God in many different cultures. Y ha sido una experiencia increíble a viajar por todas partes y ver a los hijos de Dios en diferentes culturas. See, I believe we all have something special to give. Y yo creo que todos tenemos algo especial para dar. And being here and seeing all your beautiful faces, you have something special to give. Y al ver a todos sus hermosos rostros, todos ustedes tienen algo especial para dar. And so I'm just blessed to be here to share. Así que soy bendecido de estar aquí para compartir. I'm very humbled. Y me siento con humildad de estar aquí. We've been doing some amazing stuff since being here. Y hemos estado haciendo cosas increíbles desde que llegamos aquí. And before getting into the message tonight, I just want to share a testimony. Y antes de entrar en el mensaje, quiero compartir un testimonio. Yesterday, we were doing some outreach, Ayer salimos a evangelizar and the team went to a hospital. y el equipo fue a un hospital. But there was a lot of us in the group, Y había muchos de nosotros en el grupo. and a couple of us felt led to go across the street to the shopping mall. Y algunos de nosotros nos sentimos guiados a cruzar la calle a un centro comercial. And when we went into the shopping mall, one of the people that I was with, raise your hand, Daniel. Y algunas de las Back there in the personas con las que estaba Daniel acá atrás Felt led to go up to this lady that was working there. se sintió guiado a ir a una mujer que está trabajando ahí. So me, Daniel, and Alex, raise your hand, Y así que Daniel, Alex y yo, Alex, levanta tu mano, went up to this woman. fue a esta mujer. And as we approach her, Daniel gets a word of knowledge about her shoulder. Y cuando nos acercamos a ella, Daniel recibe una palabra de conocimiento acerca de su hombro. And Alex gets a word of knowledge about her knee. Y Alex recibe una palabra de conocimiento de su rodilla. That she had pain in her shoulder and pain in her knee. Y de que ella tenía dolor en su hombro y en su rodilla. I mean, you know that God speaks to his children. ¿Cuántos saben que Dios le habla a sus hijos? The Bible says that his sheep will hear his voice, La Biblia dice que sus ovejas escuchan su voz and that a stranger they will not follow. y no seguirán a un extraño. And so God wanted to speak to us in that moment for this woman. Y Dios quería hablarnos en ese momento para esta mujer. Because the gift of the word of knowledge is so that someone can encounter the living Christ. Porque el propósito del don de palabra de conocimiento es para que alguien pueda encontrarse con el Cristo viviente. It's not just about the healing. No es solamente acerca de la sanidad. The healing is amazing, and we give glory to God for that. Amen? La sanidad es increíble, le damos la gloria a Dios por eso. Amén. But it's about the person coming into a relationship with Jesus. Pero se trata acerca de una persona entrando en una relación con Jesucristo. And God uses that gift as a door for an encounter for them to know Jesus. Y Dios usa eso como una puerta para un encuentro para que conozcan a Jesús. And so when we begin to pray, Así que cuando comenzamos a orar, the lady's knee gets healed, la rodilla de la señorita se comienza a sanar, but her shoulder does not. pero su hombro no. The pain actually travels. De hecho, el dolor, de hecho, cambia de lugar. See, she was wearing necklaces with the saint of death. Y estaba usando collares con la Santa Muerte. And she had a tattoo on her arm of the saint of death. Y tenía un tatuaje en su brazo de la Santa Muerte.
And so a lot of times when pain moves, when we pray for healing, that can be an inflicting spirit. Y muchas veces cuando oramos y el dolor se mueve del lugar, pues eso puede ser un espíritu de aflicción. And so Alex asked her if she knows Jesus. Así que Alex le preguntó que si conocía a Jesús. And she says, yes, Jesus came to me in a dream. Y dice, sí, Jesús vino a mí en un sueño. And then Daniel asked, then why all the saint of death stuff? Y Daniel le pregunta, entonces, ¿por qué todas estas cosas de la Santa Muerte? And she says, because the saint of death came to me in a dream as well Porque también la Santa Muerte vino a mí en un sueño and said that he will protect me. y dijo que me iba a proteger. See, the Bible says that the devil comes as an angel of light, Y la Biblia dice que el diablo viene como ángel de luz, that he will look amazing and he'll lie and say that he will protect you in many ways. y se verá increíble y te va a mentir y decir que te va a proteger. But how many know that Jesus is the only way, the truth, and the life? Pero ¿cuántos saben que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida? Nobody comes to the Father except through him. Nadie viene al Padre excepto por Él. And so we shared that with her. Así que le compartimos eso a ella. And we asked her, would she be willing to denounce the saint of death and to accept Christ? Y le preguntamos si estaba dispuesta a renunciar a la Santa Muerte y aceptar a Jesús. And she did. Y ella lo hizo. And now we have a new sister in the kingdom. Y ahora tenemos una nueva hermana en el reino. Amen? ¿Ven? Not only after she accepted Jesus did she receive her salvation, but she also got healed. Y no solamente recibió la salvación cuando aceptó a Jesús, sino también fue sana. See, when Jesus comes in, the pain goes away. Porque cuando Jesús viene, el dolor se va. And so this lady was a worker in the mall. Así que esta mujer trabajaba en el centro comercial. And right around the time we get finished doing this, Y justo cerca del tiempo donde terminamos de hacer esto, security comes and kicks us out. vienen los de seguridad y nos echan fuera. You know, we're just three gringos preaching Jesus, right? Solo somos 3 gringos predicando a Jesús. I've never been to Mexico. I'm just being obedient. Nunca he ido a México, solo estoy siendo obediente. And so they actually escort us out of the building. De hecho, nos escoltan hasta afuera del edificio. And when we go into the parking lot, we meet this man Cuando llegamos al estacionamiento, conocemos a este hombre and we begin to minister to him. y comenzamos a ministrarle a él. And so security comes up to us again Y de los de seguridad de nuevo vienen hacia nosotros and tells us that we have to go. y nos dicen que nos tenemos que ir. And I get a word of knowledge about his knee. Y recibo una palabra de conocimiento acerca de su rodilla. I felt pain in my knee. Comencé a sentir dolor en mi rodilla. And I asked him, hey, do you have pain in your knee? Y le pregunté, oye, ¿tienes dolor en tu rodilla? And he said, yes, I do. How did you know that? Sí, sí tengo, ¿cómo lo sabías? And we said, because Jesus told us and he loves you. Porque Jesús nos dijo y te amamos. And we asked him, can we pray for you? Y le preguntamos, ¿podemos orar por ti? And he said, no, I'm working. Dijo, no, estoy trabajando. And I said, it's okay. We don't even have to lay hands on you. We can stand far away and we can pray from a distance. Y dijimos, no importa, ni siquiera tenemos que poner manos, podemos orar a distancia. And God will touch you and heal your knee. Y Dios te va a tocar y va a sanar tu rodilla. And so we did just that. All three of us stood about 10 feet away and prayed. Y así que hicimos eso, nos alejamos como a 10 pies y oramos. And the power of God came down and healed his knee. Y el poder de Dios bajó y sanó su rodilla. The very person that was actually kicking us out of the store and telling us to go got healed. La misma persona que nos estaba corriendo del edificio fue tocada y fue sanada. See, God's ways are amazing. Los caminos de Dios son asombrosos. They're contrary to men's. Amen? Son contrarios a los de los hombres. And when you are obedient and you will step out in faith and you will do these things, Y cuando eres obediente y das un paso de fe y haces estas cosas, he will show up in his power. Él va a venir en poder. All it takes is obedience to his voice. Lo único que se requiere es obediencia a su voz. That's all you need. Es todo lo que necesitas. I share that story because tonight the team is going to come up at the end and we're going to give words of knowledge. Y estoy compartiendo esto porque al final el equipo va a venir y va a dar palabras de conocimiento. And I believe that there's going to be many of you that are healed. Y yo creo que va a haber muchos de ustedes que van a ser sanados. So I want you to just prepare your hearts ahead of time for the end.
Así que quiero que vayan preparando sus corazones en adelantado para el final. Maybe some of you in here have illnesses, have diseases, have things wrong with your body. Y tal vez algunos de ustedes tienen enfermedades, malestares, cosas que están mal en su cuerpo. I believe that the Holy Spirit is going to minister tonight and going to heal you. Y creo que el Espíritu Santo va a ministrar y va a sanarlos. And so just get prepared. Así que váyanse preparando. Amen? Amén. So I want to preach tonight from the book of Judges. Y yo quiero predicar el día de hoy del libro de Jueces. And the sermon is about victory through weakness. Y el mensaje trata acerca de la victoria a través de la debilidad. And it's about trusting God in the battle. Y se trata de confiar en Dios durante la batalla. It's going to be in Judges 7. Va a estar en Jueces 7. The big idea of this text is that God accomplishes our victory Y la idea principal de este texto es que Dios es el que nos da la victoria, not through our strength, but through our surrender. no a través de nuestra fuerza, sino nuestra rendición. And so before we get into Judges 7, I want to give some context. Así que antes de entrar a Jueces 7, quiero dar un poco de contexto. See, when you read the Bible, you have to read it in context. Cuando lees la Biblia, tienes que leerla en contexto. You can't take the word and just make it mean whatever you want to be. No puedes solamente leer lo que dice y que significa lo que tú quieres. So the story builds up to this certain point in time. Así que la historia va creciendo hasta este cierto punto en el tiempo. And so prior to this, it was the book of Joshua. Y antes de esto estaba el libro de Josué. And under Joshua's leadership, Israel defeated anyone that stood in their way. Y bajo el liderazgo de Josué, Israel derrotaban a todos los que se ponían en su camino. And Israel began to occupy the land that was promised for them for decades. Y Israel comenzó a habitar la tierra que se les había prometido por décadas. But at the end of Joshua, he dies. Pero al final del libro de Josué, él muere. And all the tribes of Israel they begin having problems. Y todas las tribus de Israel comienzan a tener problemas. Problems consolidating the land that was given to them. Problemas consolidando la tierra que se les había dado a ellos. And then turmoil began in the land. Y comenzó a haber mucho conflicto en la tierra. And other ethnic groups began to move in Y otros grupos étnicos comenzaron a moverse ahí también and attack. y atacarlos. The scattered tribes began to grow divided and weak. Y las tribus comenzaron a dividirse y a ser más débiles. And then in the first chapter of Judges, they disobey God. Y en el primer capítulo de Jueces desobedecen a Dios. See, they were told by God to drive out the Canaanites. Y Dios les había dicho a ellos que tenían que echar fuera a los cananitas. But because they disobey God and don't do this, Pero como desobedecieron a Dios y no hicieron esto, they fall into idolatry. ellos caen en la idolatría. I want to stop right here and I want to say that when we become new creations in Christ, Quiero detenerme aquí y decir que cuando venimos a Cristo somos una nueva creación en Cristo. it's important that we obey God and drive out all of our Canaanites. Es importante que obedezcamos a Dios y echemos fuera a todos los cananitas. Meaning that we need to surrender and be delivered from everything that is not God or everything that is not the devil. Y Is that right? eso significa echar fuera todo de lo que no sea de Dios, todo lo que sea del diablo. Misinterpretation. Problema de malentendido. And so they don't drive out the Canaanites. Así que no echaron fuera a los cananitas. And so now that they are enslaved to idolatry, Así que ellos se convierten en esclavos de la idolatría they're lost. y se pierden. And in the book of Judges, En el libro de Jueces, God raises up a judge all throughout the text. Dios levanta un juez a lo largo del texto. See, they didn't have Joshua as the person that saved them. Así que ellos no tienen a Josué como la persona que los había salvado. And there are 12 judges in the book of Judges. Y hay 12 jueces en el libro de Jueces. This is a representation of the 12 tribes of Israel. Y es una representación de las 12 tribus de Israel. And there is this cycle that is in the book of Judges Y hay un ciclo que está en el libro de Jueces
It's called the Deuteronomic cycle. Se llama el ciclo deuteronómico And it goes like this. y así va. They begin by serving the Lord, Comienzan sirviendo al Señor and then Israel falls into sin and adultery. y luego Israel cae en pecado, en adulterio. Israel then becomes enslaved, Luego Israel se caen en esclavitud and then they cry out to the Lord, y claman al Señor and then God raises up a judge, y Dios levanta un juez and then they are delivered y son liberados for a period of time. por un periodo. And they follow the Lord for a period of time. Y siguen al Señor por un periodo de tiempo. But then the cycle continues over and over and over and over throughout the book of Judges. Pero el ciclo continúa una y otra y otra y otra vez durante el libro de Jueces. Can anybody in here relate to that cycle? ¿Alguien se puede relacionar con ese ciclo? Has anybody backslidden ¿Alguien se ha desviado del camino de Dios? and been in a moment where we'd have to cry out to God, save me, save me? Y han estado en un momento donde tienen que clamar a Dios, sálvame, sálvame. I pray that as we mature in the Lord, that doesn't happen anymore. Yo oro que en medida que maduramos en el Señor eso ya no suceda. See, we don't have a judge made from flesh. We have a judge that is the Son of God, the Holy One. Así que nosotros no tenemos un juez hecho de carne, tenemos un juez que está en el cielo, que es el Santo, That inhabits our being and empowers us to actually live this life out in faith. que nos habita en nosotros y nos empodera para poder vivir esta vida de fe, Constantly living in holiness. constantemente viviendo en santidad. Amen? ¿Ven? So now then we get to chapter 6 and we get to Gideon. Y llegamos al capítulo 6 y llegamos a donde está Gedeón. And he's the fifth judge that is raised up. Él es el quinto juez que es levantado. And an angel of the Lord appears to him and tells him that he is going to be the one that delivers Israel. Y un ángel del Señor se le aparece y le dice que él es el que va a liberar a Israel. And he says, how shall I deliver Israel? Y él dice, ¿cómo yo voy a liberar a Israel? He asked God for a sign. Él le pidió a Dios una señal And he ends up cooking this meal for the angel of the Lord. y él comienza a preparar esta comida para el ángel del Señor. And the angel of the Lord comes down and consumes it with fire. Y el ángel del Señor viene y lo consume con fuego. When that moment happens, the realization hits him and he falls on his face. Y en el momento que pasa eso, agarra la onda y cae sobre su rostro. And the angel of the Lord says, peace to you, do not fear, you shall not die. Y el ángel del Señor le dice, pase a ti, no tengas temor, no vas a morir. So he tells him to now go and tear down the altar of Baal. Así que le ordena que vaya después y tire el altar a Baal And the Asherah poles to cut them up and to offer them as an offering to the Lord. y los postes de acera que los corte y los dé como ofrenda para el Señor. And Gideon does this, but he does it at night because he is afraid. Y Gedeón hace esto, pero lo hace de noche porque él tiene miedo. I want you to understand something about Gideon. Quiero que entiendas algo acerca de Gedeón. I can relate very well to Gideon. Yo me puedo sentir relacionado con Gedeón muy bien. See, there's many times in this story with Gideon that you'll see that he is scared. Verán que hay muchas veces en la historia de Gedeón donde él se siente asustado. There's many times in this story with Gideon that he wrestles with God. Y hay muchas ocasiones en el libro en la historia de Gedeón donde él está luchando con Dios. But although he is scared and although he has to wrestle with God, he is still obedient in the end. Pero a pesar de que tiene miedo y está luchando con Dios, él termina siendo obediente al final. And so he takes the Asherah poles and the offering to the Lord at night. Así que él corta los postes de acera y la ofrenda al Señor durante la noche. And then the Spirit of the Lord comes upon Gideon. Y el Espíritu del Señor viene sobre Gedeón. And then even after that moment, Y aún después de ese momento, where the Spirit of God comes upon him, cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, he still asks for a sign. él sigue pidiendo una señal. He asks, Lord, could you give me a sign? I'm going to put this fleece on the threshing floor. Y él dice, Señor, dame una señal, voy a poner esta esponja en el suelo. In the morning, could it be wet and the ground around dry?
Y dice que la mañana puede estar mojada y el suelo seco, And that happens. y eso sucede. And then he said, Lord, Y luego le dice, Señor, can you give me another sign? ¿puedes darme otra señal? And he says, this time can the fleece be dry and the ground around it wet? Y le dice, ahora puede ser al revés, ahora puede estar la esponja seca y el piso mojado alrededor. And it happens. Y sucede eso. See, it's okay to ask God for signs. Así que está bien pedirle a Dios señales, It's okay to wrestle with the Lord. está bien luchar con el Señor, It's okay to have some tension in this walk. está bien tener algo de tensión en esta caminada But in caminar con the end, Dios, we need to be obedient. pero al final tenemos que ser obedientes. And so, have you ever felt like you didn't have enough to win the battle in front of you? ¿Y alguna vez te has sentido que no tienes lo suficiente para ganar la batalla que tienes delante de ti? Not enough strength, not enough resources, not enough friends. No suficientes fuerzas o recursos o amigos. Maybe you're facing something right now Tal vez estás luchando con algo en este momento that feels bigger than you, que se siente mucho más grande que tú, something you can't fix, algo que no puedes arreglar, something you can't figure out, algo que no sabes cómo hacerle, something that has been just on you. algo que ha estado sobre ti. I want to encourage you Quiero animarte that that's actually the perfect place for God to move. y decirte que es el lugar perfecto para que Dios se mueva. See, in Judges 7, Así que en Jueces 7 we find Gideon leading Israel against a massive Midianite army. vemos a Gedeón guiando un ejército contra un ejército gigante de madianitas. But what's shocking is that before the battle begins, Pero lo asombroso es que antes de que comience la batalla, God starts cutting things down. Dios comienza a reducir las cosas, a cortarlas. He starts reducing the army. Empieza a reducir el ejército, He starts removing the resources. empieza a quitar los recursos And he begins pushing Gideon to a point that is uncomfortable. y empieza a empujar a Gedeón a un punto en el que es incómodo. Why would God do this? ¿Por qué Dios haría esto? Have you ever felt that way? ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Why would God do this? ¿Por qué Dios haría esto? Because God wanted Israel to know that the battle belonged to him. Porque Dios quería que Israel supiera que la batalla es de él. The battle was not Israel's. La batalla no era de Israel, The battle belonged to him. la batalla le pertenecía a él. Has this ever happened to anyone? ¿Alguna vez le ha pasado a alguien? Where you've had to relinquish control and let God have your battle. Donde has tenido que ceder el control y darle la palabra, la batalla al Señor. And so we're going to read a whole chapter of Bible tonight. Así que hoy vamos a leer todo un capítulo completo de la Biblia. Can I read the Bible in church? ¿Puedo leer la Biblia en la iglesia? Praise God. Gloria a Dios. We're going to break it down into 3 sections, okay? Vamos a separar en 3 secciones, ¿está bien? So the first point that I want you guys to realize is that God reduces to reveal his glory. Y el primer punto que quiero que entiendan es que Dios reduce para mostrar su gloria. And so I'm going to read Judges 7, 1 through 8. Así que voy a leer Jueces 7 del 1 al 8. I'll read it in English first, Primero lo voy a leer en inglés and then he'll read it in Spanish. y luego yo lo voy a leer en español. Judges 7. Then Jerubbaal, that is Gideon, and all the people who were with him, rose early and camped beside the spring of Harod. And the camp of Midian was on the north side of them by the hill of Morah in the valley. The Lord said to Gideon, the people who are with you are too many for me to give Midian into their hands. For Israel would become boastful, saying, my own power has delivered me. Now therefore come, proclaim in the hearing of the people, saying, whoever is afraid and trembling, let him return and depart from Mount Gilead. So 22,000 people returned, but 10,000 remained. Then the Lord said to Gideon, the people are still too many. Bring them down to the water, and I will test them for you there. Therefore it shall be that he of whom I say to you, this one shall go with you, he shall go with you. But everyone of whom I say to you, this one shall not go with you, he shall not go. So he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon,
you shall separate everyone who laps the water with his tongue as a dog laps, as well as everyone who kneels to drink. Now the number of those who lapped, putting their hand to their mouth, was 300 men. But all the rest of the people kneeled to drink water. The Lord said to Gideon, I will deliver you with the 300 men who lapped, and will give the Midianites into your hands. So let all the other people go, each man to his home. So the 300 men took the people's provisions and their trumpets into their hands, and Gideon sent all the other men of Israel, each to his tent, but retained the 300 men, and the camp of Midian was below him in the valley. Versículo 1, Jerobaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues proclamo a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Entonces el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y ahí te los probaré. Y será de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero a todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, este no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua como lame el perro, y a todo el que se arrodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo entonces a Gedeón, los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. And so God reduces to reveal his glory. Así que Dios reduce para revelar su gloria. Look at verse 2. Veamos el verso 2. The people with you are too many for me to give the Midianites into their hands. El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. Lest Israel boast over me, saying, my own hand has saved me. Y diga, no sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. See, God's problem was not the Midianites. Así que el problema de Dios no eran los madianitas, It was Israel's pride. era el orgullo de Israel. The problem that is in front of us is not the problem. El problema que está enfrente de nosotros realmente no es el problema. A lot of times it's our heart posture. Muchas veces es la postura de nuestro corazón. If we would surrender everything to God Si le rindiéramos todo a Dios and know that it is him that wins the battle, y sabemos que Él es el que gana la batalla, things would be different. las cosas serían diferentes. And so God's problem is not the issue that they were facing. Así que Dios no estaba viendo el problema que ellos están enfrentando. It was the heart over the matter. Era el problema del corazón que era el asunto. Israel was a boastful nation. Israel era una nación orgullosa, They were a prideful people. era gente orgullosa. God knew that if they had the 32,000 in the beginning, Dios sabía que si tenían a los 32 en el principio, that they would say, I did it in my own strength. ellos dirían, yo lo hice en mis propias fuerzas. That I won that battle in front of me in my own strength. Yo gané esta batalla con mis propias fuerzas. That it wasn't God, it was me. No fue Dios, fui yo. We did that. Nosotros lo hicimos. No. It's God. No, es Dios. He knew if they won with 32,000 men, they would think, look, we did this. Él sabía que si lo lograban con 32,000 hombres, ellos dirían, nosotros lo hicimos. And so first he tells Gideon to let anyone who's afraid to go home. Así que Dios le dice primero a Gedeón que todos los que tuvieran miedo se fueran a su casa, And 22,000 people leave. y 22,000 personas se fueron. That's 68% of the army. Ese es el 68% del ejército. That's a lot of people. Son muchas personas, But he's not done. pero él no ha terminado. Because then he takes them and he has a water test. Pero luego los lleva a hacerles una prueba de agua And he separates the 10,000 men y separa a los 10,000 hombres.
at this water. en este cuerpo de agua. And he says, I want you to keep the 300 who lap the water like a dog. Y dice, yo quiero que te quedes con los 300 hombres que agarran el agua como los perros. And the ones that get on their knees, they are going to go home. Y los que beben de rodillas, ellos se van a ir a su casa. So now Gideon goes from this army of 32,000 down to 300. Así que Gedeón va de un ejército de 32,000 a 300 personas. Why would God do this? ¿Por qué Dios haría esto? This is crazy. Es una locura. The Midianite army were vast. El ejército madianita era vasto, But he tells Gideon to go with 300. pero le dice a Gedeón que vaya con 300. Because God is not looking for crowds. Porque Dios no está buscando las multitudes, He's looking for commitment. está buscando compromiso. He doesn't need a majority. No necesita la gran mayoría, He needs people who will fully depend upon him. está buscando gente que dependa completamente de él. See, some of you are in a season Algunos de ustedes están en una temporada where things maybe need to be stripped away. donde hay cosas que tienen que ser arrancadas de ustedes. Maybe it's financial. Tal vez es financiero, Maybe it's relational. tal vez es relacional, Maybe it's some emotional things. tal vez son cosas emocionales. Let me tell you that it might be divine reduction. Pero déjame decirte que puede que sea una reducción divina. God might be trying to take things away from your life Puede que Dios esté intentando quitar cosas de tu vida so that you're not depending on them, para que no estés dependiendo de ellas, but you're depending on him and him alone. pero dependas de Él y solamente de Él. And so what are you depending on in this season? Así que ¿de qué estás dependiendo de Él en esta temporada? I know for me in the past, I have depended on a lot of things. Sé que para mí en el pasado yo dependía de muchas cosas And I've made the mistake of not putting God first and surrendering everything to him. y cometía el error de no poner a Dios en primer lugar y rendirle todo. But I assure you, the moment that I realized I need to give it all to God, Pero les aseguro que en el momento que me di cuenta que tenía que darle todo a Dios, he has shown up with his power. Él vino y mostró su poder. He has shown up with his grace. Vino y mostró su gracia. He's shown up with his love. Y vino y mostró su amor. And he's done a way better job than I could ever do in my own Y ha strength. hecho un trabajo mucho mejor de lo que yo podría hacer. I've messed things up so much. He arruinado las cosas tantas veces. But when I give it all to him, Pero cuando lo doy todo a Él, he creates miracles. Él crea milagros. So what are you depending on in this season? Así ¿de qué estás dependiendo en esta temporada? God may want to do, once again, some divine reduction. Puede que otra vez Dios quiera hacer una reducción divina. The second point is that God encourages obedience through assurance. Así, el segundo punto es que Dios anima a obedecer a través de asegurar. And so we're going to read from Judges 7, 9 through 15. Y vamos a leer de Jueces del 9 al 15. It says, Now the same night it came about that the Lord said to him, Arise, go down against the camp, for I have given it into your hands. But if you are afraid to go down, go with Pur, your servant, down to the camp, and you will hear what they say, and afterward your hands will be strengthened, that you may go down against the camp. So he went with Pur, his servant, down to the outpost of the army that was in the camp. Now the Midianites and the Amalekites and all the sons of the east were lying in the valley as numerous as locusts, and their camels were without number, as numerous as the sand on the seashore. When Gideon came, behold, a man was relating a dream to his friend. And he said, Behold, I had a dream. A loaf of barley bread was tumbling into the camp of Midian, and it came to the tent and struck it so that it fell and turned it upside down so that the tent lay flat. His friend replied, This is nothing less than the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. God has given Midian and all the camp into his hand. When Gideon heard the account of the dream and its interpretation, he bowed in worship.
he returned to the camp of Israel and said, Arise, for the Lord has given the camp of Midian into your hands. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque los he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena en la orilla del mar. Cuando Gedeón llegó ahí, un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Escuchen, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Su amigo le respondió: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. And so God encourages obedience through assurance. Así que Dios anima al obedecer a través de asegurarte las cosas. Verse 9, it says that same night the Lord said to him, Y en el versículo 9 dice que esa misma noche el Señor le dijo, Arise, go down against the camp, for I have given it into your hand. le dijo: levántate, desciende contra el campamento, porque los he entregado en tus manos. But God adds something interesting in verse 10. Pero Dios agrega algo interesante en el versículo 10. He says, But if you are afraid to go down to the camp with Purah your servant. Dice en el 10, pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. See, Gideon needs some more encouragement. Así que Dios tenía que darle a Gedeón un poco más de ánimos. He doesn't rebuke him for being afraid. No lo regaña por tener miedo. He gives him assurance. Él le da la seguridad. See, once again, I can relate so much to Gideon. Y por eso digo, me puedo sentir muy identificado con Gedeón. That sometimes we need assurance. Y muchas veces necesitamos esa seguridad. And so Gideon sneaks down to the camp and overhears a Midianite Así que Gedeón va al campamento y escucha a uno de los madianitas telling a dream that ends with this. contando un sueño que termina de esta manera. God has given the camp of Midian into Gideon's hand. Dios ha dado el campamento de los madianitas en la mano de Gedeón. And verse 15 says, As soon as Gideon heard the telling of the dream, he worshiped. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Gideon worshiped before the battle begins. Gedeón adoró antes de que la batalla comenzara. I want to encourage you all that when God gives you a word, Quiero animarlos a todos de que cuando Dios les da una palabra, when God gives you assurance, cuando Dios te da la seguridad, when God meets you in a place when you're wrestling, cuando Dios se encuentra contigo en un lugar en el que estás luchando and He comes in that moment, y viene en ese momento that our posture of heart en el que la postura de nuestro corazón should be one of worship, debe ser una de adoración, just like Gideon. como la de Gedeón. Amen? Amén. And so what are you battling? When you're battling doubt, God is not disappointed. Así que sin importar lo que estés luchando, cuando estás luchando, Dios no se decepciona. He's patient. Él es paciente. And He'll often send just the encouragement that you need. Y a menudo Él va a enviar el ánimo que necesitas. I want to share a testimony. Quiero compartir un testimonio. I used to be a youth pastor Yo solía ser un pastor de jóvenes when I was living in Hawaii. cuando vivía en Hawái. And one day I was not in a good mood. Y un día no estaba muy de buenas. I was just having a really rough day. Estaba teniendo un muy mal día. And I had to go to the store to get some highlighters for the kids. Y tenía que ir a la tienda a comprar unos marcatextos para los chicos. And I honestly didn't want to do it Y la verdad no quería hacerlo. because I just wanted to stay home. I was having a bad day. Me quería quedar en casa, estaba teniendo un mal día. Like there were some other things going on in my life, Había otras cosas sucediendo en mi vida. and I just didn't want to do it. I was having a bad day. Y no quería hacerlo, estaba teniendo un mal día. But I go, Pero fui and I'm in this Walmart, y estoy en este Walmart.
and I find the highlighters that I need. y encuentro los marcatextos que necesito. And you know how it has the like white strip where it has the prices? Y ya ven cómo tiene las tiras blancas donde están los precios. Well, I look and I see these highlighters, and this white strip says Jesus loves you. Y estoy viendo los precios y la tira blanca dice Jesús te ama. Not only that, No solo eso, the price of the highlighters were $6.11. el precio de los marcatextos costaban $6.11. My birthday is June 11th, Mi cumpleaños es junio 11, 6/11. 6/11. See, God knows exactly what you need in every moment. Así que Dios sabe exactamente lo que necesitas en cada momento. I don't know who wrote that, Jesus loves you, No sé quién escribió ese de Jesús te ama, but He sent somebody, pero mandó a alguien. and I needed that in that moment. Yo lo necesitaba en ese momento. See, that was a very small thing, but it was actually big in the moment. Era algo pequeño, pero en el momento fue algo grande. And my heart posture in that moment was just like Gideon's. Y mi postura en ese momento fue como la de Gedeón, la de mi corazón. I began to worship Comencé a adorar in the middle of Walmart. en el medio de Walmart. I don't care. No me importó. God loves to show up in our lives. Dios le encanta revelarse en nuestras vidas. If our eyes are open, we can see. Si nuestros ojos están abiertos, podemos ver. A lot of times we miss these things, Muchas veces nos perdemos de estas cosas, but I assure you, He is always talking pero les aseguro que Él siempre está hablando. to us. He's always trying to get our attention. Él siempre está hablando a nosotros, siempre está intentando llamar nuestra atención. I want to share another testimony. Quiero compartir otro testimonio. So, I didn't grow up in the church. Así que yo no crecí en la iglesia. I'm not going to give my whole testimony No voy a dar todo mi testimonio because my team has already heard it 3 times porque mi equipo ya lo escuchó como 3 veces since we've been here. desde que estamos And aquí. they're probably like, oh no, not Y again. están pensando, oh no, otra vez no. They would be sleeping in the chairs. Están acá dormidos en las sillas. But I didn't grow up in the church. Pero no crecí en la iglesia. I was traumatized as a young age. I had a lot of abuse happen to me. Y recibí mucho trauma desde una temprana edad, mucho abuso. And so I was on drugs for a very long time. I was on methamphetamine. Y yo consumí drogas por mucho tiempo, consumí metanfetamina. I was addicted to meth for about a decade. Y como por 10 años fui adicto a la metanfetamina. And I actually ended up giving my life to Jesus when I was in rehab. Y yo de hecho terminé entregándole mi vida a Jesús cuando estaba en rehabilitación. God saved my soul. Dios salvó mi alma He also saved me from 8 felonies. y me liberó de varias crímenes, de como cargos criminales. He saved me from $30,000 of hospital debt because I overdosed. Y me liberó de una cuenta de $30,000 del hospital porque había tenido una sobredosis. My heart stopped for 2 minutes. Mi corazón se detuvo por 2 minutos. And so when that moment in my life happened, I actually gave my life to Jesus in rehab. Y cuando en ese momento yo le di mi vida a Jesús en rehabilitación. And I began serving in this church that I got saved in. Y comencé a servir en esta iglesia donde fui salvo. And years went by, and eventually I became the youth pastor. Y pasaron los años y eventualmente me convertí en el pastor de jóvenes. Well, there was a moment when I met these 2 men on the island, Y llegó el momento en el que conocí a estos 2 hombres cuando estaba en la isla. and I walk in the room and they're prophesying over individuals. Y entré en el lugar y cuando estaban profetizando sobre individuos. And the way that they are speaking is just raw power. It's like the Bible is coming out of them. Y la manera en la que están hablando es como poder crudo saliendo de ellos, como si estuviera saliendo de la Biblia misma. And I had never heard anything like that. Nunca he escuchado nada parecido a ellos. And so I placed myself in their lives. Así que yo me pongo en sus vidas. I would encourage you, if you see somebody that God is on and moving in their life, Y yo te animo que si tú ves a alguien que Dios está moviendo en su vida, place yourself in their lives. que tú te metas en la vida de ellos. Become friends with them. Te hagas amigos de ellos. Because God will show you things through them. Porque Dios te va a mostrar a cosas a través de ellos. So I placed myself in their lives and come to find out these 2 men did Global School of Supernatural Ministry.
Así que yo me doy cuenta que estos dos hombres estuvieron en la escuela de ministerio de Global Awakening. I had never heard of Dr. Randy Clark. Nunca he escuchado hablar del Dr. Randy Clark. And I'm lying on my bed one day, Y un día estoy recostado en mi cama and I hear the audible voice of God for the first time and only time. y escucho la voz audible de Dios por la primera y única vez. And he says, Ron. Y dice Ron. One of the guys' name was Ron. Uno de los nombres de esos hombres era Ron. And I was drawn to him more particularly. Y me acerqué más a él particularmente. But it was really loud, and I hop out of bed and I'm like scared. Pero fue muy fuerte, así que salté de la cama, estaba asustado. And I'm talking to God now, and I'm like, Lord, you can say whatever you want to. Why would you say another man's name? Y le dije, Dios, pudiste haber dicho cualquier cosa porque dijiste el nombre de otra persona. It was weird to me. Fue raro para mí. But then it began speaking to me internally. Pero después él comienza a hablar a mí internamente. And I began having this dialogue with God, and he tells me to open up my computer and sign up for the 3-week school GSI. Y vamos a tener este diálogo interno y me empieza a decir que me registre en este curso de 3 semanas de Global Awakening. And I do it right then and there. Y lo hago ahí mismo. And I go to this school all the way in Pennsylvania. I was in Hawaii. That's far. Y voy hasta Pensilvania de Hawái, allá es muy lejos. And while I'm in this school, God just begins to meet me in ways that I've never been met before. Y mientras estoy en esta escuela, Dios se empieza a encontrar conmigo en maneras que nunca lo había hecho antes. And I begin to encounter the Lord, and then he speaks to me and says, Ryan, I want you to do this whole school. Y luego él me empieza a hablar y me dice, Ryan, creo que hagas toda la escuela completa. They have a 3-year program. Ellos tienen un programa de 3 años. And I began to wrestle with that, just like Gideon wrestled. Y empecé a luchar con eso de la misma manera que Gedeón lo hizo. Because for the first time in my life, I had a foundation. Porque por primera vez en mi vida tenía este fundamento. I had a church family. Tenía una iglesia familiar. I was actually doing the things that Christians are supposed to do. Estaba haciendo las cosas que se supone que los cristianos deben de hacer. Living a good life and being like Jesus. Viviendo una buena vida como Jesús. And so I asked him, I had that Gideon moment, Lord, give me a sign. Y yo le dije al Señor en ese momento como Gedeón, Dios, dame una señal. And I said, can you confirm this? Dije, ¿puedes confirmar esto? And within a couple of days, 10 people randomly just came up to me and said, I see you doing this whole school. Y en los siguientes días, como 10 personas se acercaron a mí y me dijeron, te veo haciendo esta escuela completa. And so I go back to Hawaii. Así que yo regreso a Hawái, I sell everything that I own. vendo todo lo que poseo And I move to a foreign land. y me voy a una tierra desconocida And I do the whole school. y hago toda la escuela. And then I end up meeting my wife in first year, and now we have 2 beautiful boys. Y termino conociendo a mi esposa ahí en el primer año, y tenemos 2 hermosos hijos. And God has shown up in my life in so many ways, I can't even explain it all. Y Dios se ha manifestado en mi vida de tantas maneras que no puedo explicarlo todo. But the point of the story is, will you be obedient? Pero el punto de la historia es que si tú vas a ser obediente, When he asks you to do something, will you be obedient? cuando Él te llama a hacer algo, serás obediente. When he asks you to move to a land you've never been to, will you be obedient? Cuando te llama a ir a una tierra que nunca has ido, serás obediente. Will we be obedient? ¿Nosotros seremos obedientes? And so the third point of this story is that God gives victory through obedience. Y el tercer punto de este mensaje es que Dios da victoria a través de la obediencia. This is the last time I'm going to read the Bible, okay? Esa es la última vez que voy a leer la Biblia. ¿Está bien? You guys doing all right? ¿Están bien? Hey, the Word of God has power. La palabra de Dios tiene poder. Amen? Amén. When it's read, it has way more power than I could ever preach. Cuando están rojas, tiene mucho más poder de lo que yo podría predicar. So if I'm reading and you're falling asleep, Así que si estoy leyendo y te estás quedando dormido, just know that this word has way more power than my words ever do. tienes que saber que estas palabras van a tener mucho más poder de lo que las mías tendrían. And so Judges 7:16 through 25. Así que Jueces del 16 al 25. Sorry, the wind is kind of like throwing me off.
Lo siento, el viento me está moviendo. It says, he divided the 300 men into 3 companies. And he put trumpets and empty pitchers into the hands of all of them, with torches inside the pitchers. He said to them, look at me and do likewise. And behold, when I come to the outskirts of camp, do as I do. When I and all who are with me blow the trumpet, then you also blow the trumpets all around the camp and say, for the Lord and for Gideon. So Gideon and the 100 men who were with him came to the outskirts of the camp at the beginning of the middle watch. When they had just posted the watch, and they blew the trumpets and smashed the pitchers that were in their hands. When the 3 companies blew the trumpets and broke the pitchers, they held the torches in their left hands and the trumpets in their right hands for blowing, and cried, a sword for the Lord and for Gideon. Each stood in his place around the camp, and all the army ran, crying out as they fled. When they blew 300 trumpets, the Lord set the sword of one against another, even throughout the whole army. And the army fled as far as Beth Shittah toward Serah, as far as the edge of Abel. These are hard words. Son palabras Mahala difíciles. by Tabith. The men of Israel were summoned from Naphtali and Asher and all Manasseh, and they pursued Midian. Gideon sent messengers throughout all the hill country of Ephraim, saying, come down against Midian and take the waters before them, as far as Beth Barah and the Jordan. So all the men of Ephraim were summoned, and they took the waters as far as Beth Barah and the Jordan. They captured the 2 leaders of Midian, Oreb and Zeb, and they killed Oreb at the rock of Oreb, and they killed Zeb at the winepress of Zeb. While they pursued Midian, and they brought the heads of Oreb and Zeb to Gideon from across the Jordan. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón llegó con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas había apostado la guardia. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Sererá, hasta la orilla de Abel Meola junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín y dijo, desciendan contra Madián y tomen los vados antes que ellos, hasta Bet-para y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-para y el Jordán, y capturaron a los 2 jefes de Madián, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Seb en el lugar de Seb, cuando perseguían a Madián, y le llevaron a Gedeón las cabezas de Oreb y Seb del otro lado del Jordán. Hey, if you've never read a chapter of the Bible in one day, now you have twice. Si nunca lo han leído un capítulo de la Biblia en un solo día, ya lo hicieron 2 veces. Once in English and once in Spanish. Una en inglés y otra en español. So God gives victory through obedience. Así que Dios da la victoria a través de la obediencia. Now the 300 are ready. Ahora los 300 están listos. But what are they armed with? ¿Pero con qué están armados? Swords? ¿Espadas? Shields? ¿Escudos? No. No. He divided the 300 men into 3 companies, Y dividió a los 300 hombres en 3 compañías and he put trumpets into their hands y puso trompetas en sus manos and empty jars y cántaros vacíos with torches inside the jars. con antorchas dentro de los cántaros. What kind of battle strategy is this? ¿Qué tipo de estrategia de batalla es esta? Trumpets, torches, clay pots. Trompetas, antorchas, vasijos de barro. There's a vast Midianite army right in front of them. Hay un vasto ejército madianita justo enfrente de ellos. And they have trumpets,
torches, and clay pots. Y tienen antorchas, trompetas y cántaros. See, here is the truth. Así que esta es la verdad. When God is fighting for you, it does not matter what's in your hand. Cuando Dios está de tu lado, no importa qué es lo que tienes en tu mano. They blow the trumpets, Ellos hacen sonar las trompetas, they break the jars, quiebran los cántaros they shout a sword for the Lord and for Gideon. y gritan la espada del Señor y de Gedeón. And the Midianites go into a panic Y los madianitas entran en pánico and they start destroying each other. y se empiezan a destruir unos a otros. God calls confusion in the enemy's camp. Y Dios causa una confusión en el campo enemigo. See, this is what happens when we walk in obedience. Y esto es lo que sucede cuando caminamos en obediencia. That God goes ahead of us and he dismantles the enemy's plans. Que Dios va enfrente de nosotros y desmantela los planes del enemigo. That he will actually turn the enemy upon himself. Y que Él de hecho va a hacer que el enemigo se ponga en su contra. And that the enemy will begin to destroy himself. Y que el enemigo va a destruirse entre ellos mismos. He dismantles the enemy's plans. Él desmantela los planes del enemigo. His ways are different than ours. Sus caminos son diferentes a los nuestros. They make a lot of times no sense to us. Muchas veces no tienen sentido para nosotros. I want to share a testimony again about a way he showed up in my life that didn't make sense. Y quiero contar un testimonio de cómo él se manifestó en mi vida en una manera que no tenía sentido. See, when I went to the school that I was talking about earlier, Cuando fui a la escuela de la cual hablaba hace poco, I really felt led that I was supposed to focus 3 years on school and get my degree. I got a master's degree. y yo sentía que debía enfocarme estos 3 años en mi escuela y tener mi certificado, mi maestría. And so I was doing 2 different schools at once. Así que estaba haciendo 2 escuelas a la vez. And I went to this church that was in Pennsylvania. Y fui a esta iglesia que estaba en Pensilvania. And the pastor was preaching this message about a first fruits offering the following week that they were going to have. Y el pastor estaba predicando un mensaje de dar las primicias la siguiente semana. And I asked the Lord, Lord, what do you want me to give? Y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres que dé? And I look in my bank account and there's $96. Y veo en mi cuenta bancaria y había $96. And he tells me all of it. Y él me dice todo eso. That's all the money that I had for the remainder of the month. Y era todo el dinero que tenía para el resto del mes. But I made this commitment in my heart to do just that the following week when they take the offering. Pero hice la determinación en mi corazón de dar eso la siguiente semana cuando tomaran la ofrenda de las primicias. And I get back to where I'm staying Y regreso a donde me estaba quedando. and I get this Venmo for $500. Y recibo una transferencia de una aplicación que se llama Venmo por $500. And it's from this guy, Jimmy, who I went to GSI with. Y es de esta persona que se llamaba Jimmy con la que fui a este curso intensivo de Global Awakening. And I call him up and I say, Jimmy, why did you give me this $500? Y le dije, Jimmy, ¿por qué me diste estos $500? And he said, Ryan, about 2 hours ago, the time that I was in church, Y me dice, Ryan, hace 2 horas el tiempo en el que estaba en la iglesia, the time that I made that commitment in my heart to give that money, en el momento que hice el compromiso de dar en mi corazón ese dinero, he said, I was praying to God and God told me to send you this money. yo estaba orando y Dios me dijo que te mandara este dinero. This man was in Texas, I was in Pennsylvania. Este hombre estaba en Texas, yo estaba en Pensilvania. And so the following week, I go back to the church Así que la siguiente semana voy a la iglesia and I don't give the $96. y no doy los $96. I double it and give $192. Lo duplico y doy 182. And from that moment on, the whole time I was in school, Jimmy every month would send me $500 to $1,000. Y el tiempo que quedé en la escuela, cada mes Jimmy me estaba mandando $500 por el tiempo que estuve en la escuela. And so even now, while I'm finished with school, I have a 2-year-old and a 9-month-old. Y aún ahora que ya acabé la escuela, tengo un hijo de 2 años y de 9 meses. He stopped sending me money, but every month I get a box of diapers on my doorstep. Ya dejó de mandarme dinero, pero cada mes me manda una caja de pañales a mi puerta.
I've actually never paid for a diaper, De hecho, nunca he pagado por un pañal. and diapers are expensive. Y los pañales son caros. The people with kids know. Los que tienen hijos lo saben. But this all happened through one act of obedience. Pero todo esto sucedió a través de un acto de obediencia. I had $96 in my checking account, and he told me to give it all. Tenía $96 en mi cuenta bancaria, me dijo que lo diera todo. See, God's ways, once again, are different than our ways. Y así que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. But he gives victory through obedience. Pero Él da la victoria a través de la obediencia. See, your victory won't come through natural weapons. Tu victoria no va a venir a través de armas naturales, It will come through spiritual obedience. vendrá a través de obediencia espiritual. You might feel like you've got nothing but a jar and a trumpet, Puede que sientas que no tienes nada más que un cántaro y una trompeta, but if you have God's strategy, that's more than enough. pero si tienes la estrategia de Dios es más que suficiente. My question to you is this. Mi pregunta para ti es esta. What kind of strategy has the Lord been trying to give you? ¿Qué tipo de estrategia te ha estado queriendo dar Dios? Does it sound crazy? ¿Suena muy loca? Because if it sounds crazy, a lot of times that's God. Porque si suena muy loca, probablemente es Dios. Will we be obedient? ¿Seremos obedientes? So the story of Gideon shows us that one, God uses less to do more. Así que la historia nos enseña primero que Dios usa menos para hacer más. He speaks encouragement when we're afraid, Él nos habla palabras de ánimo cuando estamos asustados. and that he gives victory through strange strategies. Él da la victoria a través de estrategias extrañas. Maybe today you feel reduced. Tal vez hoy te sientes reducido, Maybe you feel afraid. tal vez te sientes asustado, Maybe you're exhausted. tal vez estás exhausto. Let me remind you, Déjame recordarte the battle is not yours, it belongs to the Lord. que la batalla no es tuya, le pertenece al Señor. Will you trust him with your weakness today? ¿Le confiarás tu debilidad a Él el día de hoy? Will you worship before the battle is won? ¿Le vas a adorar aún antes de que sea ganada la batalla? Will you keep pursuing him even when you're tired? ¿Vas a seguir buscándole aún cuando estés cansado? Because in your weakness, God gets the glory. Porque en tu debilidad Dios se lleva la gloria. I want to invite the team up front, please. Quiero invitar al equipo aquí al frente, por favor.